Diga conmigo ahora. Say it with me now. Dios, God, habla mi vida. speak to my life. Diga, Dios, Say, God, toca mi corazón. touch my heart. Dios, God, yo acepto I accept que este mensaje that this message es para mí. is for me. Diga, ese mensaje And say, this message es para mí. is for me. Una vez más, este mensaje One more time, this message es para mí. is for me. Vaya abriendo su Biblia en el libro de Lucas mientras damos oportunidad a la Iglesia del Niño que salga en este momento, por favor. While we give an opportunity for the children to go ahead and be dismissed for Children's Church, go ahead and open your Bibles to the book of Luke. En el libro de Lucas, In the book of Luke, en el capítulo 17. chapter 17. Quiero compartir una palabra que dará inicio el día de hoy y la terminaré el día jueves en nuestro culto de acción de gracias. I want to go ahead and start a word that I'm going to start today and then finish on Thursday during Thanksgiving. Hoy voy a estar predicando sobre algo que se oye mucho en nuestros días. Today I'm going to be preaching about something that we hear a lot about in our times today. Tiene que ver con lo que esta nación celebra el día jueves, It talks about what our nation celebrates on Thursday, sobre el día de acción de gracias. about Thanksgiving. Quiero hablar sobre el ser agradecido. I want to talk about being gracious or having gratitude. La Biblia The Bible exhorta mucho sobre el ser agradecidos, The Bible exhorts us several times about being grateful, pero también nos advierte but it also warns us en una forma especial y en gran manera in a great way sobre el tema de la ingratitud. about the issue of ingratitude. Lo contrario a ser agradecido The opposite of having gratitude es ser una persona que no es agradecida o ingrata. is being ungrateful. Cuando leemos las Sagradas Escrituras vemos de que Dios se ocupa mucho en hablar sobre este tema. When we read the sacred scriptures, we notice that God goes ahead and involves himself in talking about this topic a lot. Así es que este tema no solo se debe de tratar en una época, una temporada, en un momento, en una celebración como esta. So this topic shouldn't just be discussed during a specific time of the year or season. Si Dios se ocupó en hablar de este tema, entonces es importante para nosotros. If God occupied himself to talk about this topic, then it's important for us. Si Dios tomó tiempo para hablar de estas cosas, entonces podemos de meditar sobre ellas. If God took the time to talk to us about this, then we should meditate on it. Debemos de reflexionar y hacernos una autoexaminación acerca de si tenemos un corazón agradecido o no. We need to reflect and do a self-evaluation to ourselves of whether or not we have gratitude within our hearts. Ahora, si yo le preguntara a las personas o a ustedes, Now, if I were to ask people or yourselves, si usted es una persona agradecida, estoy seguro que todos dirán que sí. No hay nadie que va a decir yo soy un ingrato, un desagradecido. if I were to ask any of you if you are grateful, all of you would obviously say yes. None of you are going to say, I am a horrible, ungrateful person. Pero yo le voy a pedir But I'm going to ask que tomemos este tiempo para reflexionar a lo que la Biblia nos enseña that we take this time to reflect on what the Bible teaches y meditar y dejar que el Espíritu Santo nos examine to meditate and allow the Holy Spirit to examine us y veamos hasta qué punto, hasta qué nivel nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios demanda de nosotros. and to ask up to what point are we obeying and following His word on what He demands of us.
sobre el ser agradecido. about being grateful. El ser agradecido Being grateful tiene que ver mucho con nuestras acciones. has to do a lot with our actions. El ser agradecido Being grateful tiene que ver con una acción sincera. has to do with a sincere action. Porque no solo por decir la palabra gracias quiere decir que nosotros somos una persona agradecida. Because just by saying the words thank you does not mean that you are grateful. Hoy quiero hablarles bajo el tema, Today I want to talk to you under the title, ¿dónde están los otros? Where Are the Others? Ese es el tema de hoy. That's the title for today's message. Lucas capítulo 17. Luke chapter 17. Comenzaremos leyendo en el versículo 11. We will start reading in verse 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then he entered a certain village where there met him 10 who were lepers who stood afar off. La lepra era una enfermedad que separaba las familias. Leprosy was a sickness that separated families. En muchos casos era un equivalente a una maldición que llevaban sobre sus hombros. Many times it was attached to a wrongness that the person had done. Además de separar a las familias, In fact, more than just separating families, también eran alejados de la sociedad. they were also separated from society. Así que si alguien quería encontrar un refugio en la sociedad también los rechazaba. So if anyone was looking for refuge within society, society would also reject them. Pero cuando hablamos en relación a la vida religiosa, And when we talk about our religious lives, también habían leyes there were also que laws separaban a esta persona that de separated these su people comunión o su relación en el aspecto religioso. from their religious communion. Podríamos decir que una persona leprosa era una persona que era maldecida. We could say that someone with leprosy was cursed. Era una persona que vivía en solitario a menos que se juntaba con otros leprosos. They lived in solitary unless they got next to others who were lepers. En otras palabras, se juntaba con otros que estaban bajo la misma condición. In other words, they got together with others who were under the same conditions. Tenían el mismo problema. They had the same problems. Tenían el mismo dolor. They had the same hurts, Tenían la misma necesidad. the same needs. Y estoy seguro de que no había ninguna ayuda que podían darse mutuamente. And I was sure that there wasn't much help that they could give amongst each other. Y es estos hombres, entonces, bajo esta circunstancia, And so these men under these circumstances, miramos que eran ¿cuántos hombres? we see how many of them were? 10. 10. Cuando escucharon que Jesús estaba por el área, ellos gritaron, When they heard that Jesus was in the area, they cried versículo out, 13, y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. in verse 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Se nota que ellos entendían su posición, So if you note, they understood their position. porque el hecho de señalar que ellos gritaron, eso quiere decir que estaban a distancia de Jesús y de las personas que rodeaban a Jesús. Because by the verse saying they lifted up their voices, that means that they were far from where Jesus was and also the crowd. Porque una persona leprosa no podía acercarse a una persona común como nosotros que no tenía esa enfermedad. Because a person with leprosy could not get next to someone who did not have leprosy. Jesús, Jesus, Maestro, ten misericordia de nosotros. Master, have mercy on us. Cuando él oyó, cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. So when he saw them, he said to them, go, show yourselves to the priests. Si yo hubiera sido If it was me, el que estaba pasando por esa necesidad, ese dolor de la lepra, going through that need or that hurt and anguish of leprosy,
yo hubiera deseado algo más que una mera declaración de Jesús. I would have desired something more than a simple declaration from O Jesus. cuando menos algo que indicara Or something that would indicate de que yo iba a recibir un milagro. that I was going to receive a miracle. Creo que todos nosotros preferiríamos que alguien nos hubiera tocado. I think all of us would prefer that somebody touched us. Eso es lo que muchas veces nosotros queremos, que sentir que alguien llegue y nos toque cuando pasamos al frente o cuando estamos ahí. That's why many of us also always look for someone to come and touch and pray over us when we come to the altar. Para pensar que hemos recibido una bendición. So that we can think we've received a blessing. Tal vez queremos escuchar claramente que, tal vez me hubieran deseado escuchar claramente que Jesús dijera, son sanos ya. Perhaps they wanted Jesus to clearly say, you're healed. Pero no. But no. Jesús hizo una declaración que ellos entendían lo que significaba. Jesus made a declaration that they understood what it meant. Porque cuando una persona era sanada de su lepra, Because when someone was healed from their leprosy, ¿sabe quién era el que daba la última palabra, decir que era limpio? the person who did the final check to say that they were Era in el fact clean sacerdote. was the high priest. Por eso es que cuando Jesús le dice, vayan y preséntense, ahí como podemos leer, So when Jesus says, go show yourselves to the a priest, los sacerdotes le estaba indicando he was indicating que quien tenía la autoridad para declararlos limpios, humanamente hablando, eran ellos. that the one who was humanly speaking able to verify their cleanliness was the priest. Encontraron un aliento, una paz, una seguridad en esa declaración. So they had a peace and a security in that declaration. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. And so it was that as they went, they were cleansed. Si hay algo que estos hombres tenían, era fe. If there's something these men had, it was faith. Cuando menos lo demostraron en ese momento. At least they demonstrated it in this moment. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God. Aquí hay una enseñanza bien grande que voy a hablar el día jueves un poquito sobre eso. Now there's a great teaching I'm going to be giving on Thursday about this. Y es que muchos decimos que estamos agradecidos, pero hay muchos que no se atreven ni a dar las gracias con sus palabras. And there are many that say that they are grateful, but many do not even give thanks with their lips. Y este no solo dijo gracias de palabras, sino que lo gritó. And he didn't just say thank you, he cried with a ¿Sabe great lo que está voice. haciendo falta ahora en nuestros días? And do you know what we are lacking in today's times? Porque hay muchos que están gritando, pero están gritando en favor de la violencia. Because there are many that are shouting in a loud voice, but they're shouting for violence. Hay muchos que están gritando, pero están gritando en favor de hacer declaraciones que afectan a otras personas. They're shouting, but they're making declarations that affect other people. Este hombre dijo que gritó a gran voz, dando gracias a Dios, This man shouted with a loud voice, glorifying God. glorificando a Dios. Y dice, y se postró, versículo 16, rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. In verse 16, and he fell down on his face at his feet, giving him thanks. No podemos And he was a Samaritan. No podemos pasar por alto esta última declaración de ese versículo. We can't pass by this comment quickly. Lo que nos estaba diciendo What it's telling us is, cuando declara que era samaritano, when it declares that he's a Samaritan, recuerdan que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, remember that Jews and Samaritans weren't good with each other. y Jesús dijo que había venido a la casa de sus hijos, a la casa de Dios, a los judíos, And he said that he had come for his own, for his people. And pero his house. muchos de los que él vino lo rechazaron. But many that he came for rejected him. Pero muchos samaritanos, aunque no vino a ellos, recibieron y aceptaron el mensaje de Dios. But even though Jesus did not go to them, many Samaritans heard and accepted him.
En otras palabras, casi como que insinúa, este hombre no tenía que venir porque era samaritano, pero vino aún siendo samaritano a dar gracias a Dios. In other words, he shouldn't have been able to come because he was a Samaritan, but despite being a Samaritan, he came in faith. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? So what does this teach us? Nos enseña algo muy claro. It teaches us something very clear. Creo que algunas veces ustedes han tenido esta misma experiencia. And I think sometimes you have had the same experience. Yo he visto a muchas personas que no creen, que no son cristianas, ser más agradecidos para con Dios que los mismos hijos de Dios. I have seen non-Christians more thankful towards God than many who say that they are grateful. Versículo 17. Y va preparando el video, Miriam, por favor. Verse 16 or 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? So Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Mire el énfasis que hace Jesús a la declaración de Samaritano, versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este que extranjero. And look at the emphasis that Jesus makes in this question. Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? Miremos este video. Let's watch this video. Lord, we thank you for life and for breath and for everything else. You've been so good to us. We thank you for your word that guides us, for your spirit who strengthens us, and for your grace to forgive us. We thank you for this community. We thank you for this church. We thank you for this day, and we thank you for this very moment. We thank you for the seasons of joy and laughter, and we thank you for sustaining us through the valleys and the darkness. In a world where so much is changing, we thank you for being a God who never changes. In a season when we're tempted to focus on what we don't have, help us to be thankful for what we do. May our thanksgivings always outnumber our complaints, and may our lives forever be marked by gratitude. So in every season, in every place, and in every heart, Lord, we thank you. ¿De dónde viene la gratitud? So where does gratitude come from? La gratitud viene del corazón del ser humano. Gratitude comes from the human heart. ¿De dónde viene la ingratitud? Where does ingratitude come from? Viene del corazón del ser humano. And it comes from that same human heart. Como dije al principio, la Biblia habla mucho sobre esos dos temas, la gratitud y la ingratitud. As I said in the beginning of the message, the Bible talks a lot about these two topics of gratitude and ingratitude. Por ejemplo, hablando de la ingratitud. And for example, speaking of ingratitude, número 1, la ingratitud demuestra nuestras intenciones. La ingratitud demuestra nuestras intenciones. ingratitude shows our intentions. ¿Cuáles son las intenciones de una persona que no muestra gratitud? What is the intentions of an ungrateful person? Solo le importa lo de él. They only care about themselves. Piensa, yo soy más importante que de los demás. They think I'm more important than the others. Lo que yo pienso siempre está correcto y es mi verdad.
what I think is correct and it's my truth. Por tal motivo, mi ingratitud me hará, el de la ingratitud de una persona, le hará sentirse, a menospreciar a los demás Thus, ingratitude belittles others y a sentirse superior a otros. and it makes them feel superior to others. Creemos que todo lo que tenemos lo hemos obtenido por nuestra propia fuerza, We por feel that nuestra propia everything that we've- capacidad. But we believe that everything that we have is by our own strength and by our own capabilities. Y que no le debemos nada a nadie. And that we should not give anything to anyone. Una persona que habla así, A person that speaks this way, una persona que piensa de esa manera, a person that thinks this way, es una persona que su corazón está lleno de ingratitud. is a person that has a heart full of ungratefulness. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo a que tuviera cuidado con personas como estas. In fact, Paul gives a warning to Timothy to be careful for people like this. Y le advierte, le dice, Pablo, ten consciente en esto. And he says, Timothy, be conscious of this. Le dice que en los postreros días, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. In 2 Timothy chapter 3, verses 1 and 2. Le dice, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. He says, in the last days, there will be dangerous times. Y hace una enumeración de por qué vendrán esos tiempos peligrosos. And he gives a summary of why these times are going to be so bad. Y una de las cosas que me llamó la atención a mí And one of the things that called to my es attention que Pablo describe la ingratitud en el corazón de una persona como algo peligroso en los últimos tiempos. is that Paul describes the ingratitude of the heart of a person as something dangerous for the end time. Por el orgullo, por Pride. el sentirse superior a los demás. Feeling superior to others. Versículo 2. Verse 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, For men will be lovers of themselves, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Usted dirá, pastor, no está ahí la palabra ingratitud. But pastor, the word ingratitude is not in there. Están sus sinónimos. It's subjective. Por ejemplo, el ávaros, vanagloriosos, soberbios, está hablando de una persona que tiene un corazón lleno de ingratitud. So the words boasters, proud, blasphemers, unthankful are those synonymous with the word ingratitude. Debemos de guardar nuestro corazón So we should keep our hearts para que no caigamos en ese error. so that we do not fall under this error. Número 2. Number 2, La ingratitud demuestra la condición pecaminosa de nuestro corazón. ingratitude shows the sinful condition of our hearts. Proverbios capítulo 17. Proverbs chapter 17. El gran sabio Salomón en el versículo 13 dice de esta manera: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. And the great and wise Solomon says in verse 13 of chapter 17 of Proverbs, whoever rewards evil for good, evil will not depart from his house. En otras palabras, no fue agradecido por el bien que recibió, más bien tornó mal, dio mal por lo que le han hecho, contrario a lo que han hecho para con él. In other words, if they were not grateful for the good that was given to them, then evil will continue in their homes. Vaya Romanos conmigo. Go with me to Romans. Y yo voy a cumplir con mi tiempo hoy. And I'm going to finish with my time today. Pero si usted quiere aprender más en relación a esta palabra de ingratitud y qué tiene que ver con el pecado o la maldad del corazón del hombre, But if you want to learn more about ingratitude and the wickedness and the evil that it puts in the heart of a person, yo le invito a que se profundice un poco más en el Romanos capítulo 1. I ask that you deep dive a little bit more in Romans chapter 1. Ayer estaba conversando con mi esposa mientras meditaba sobre ese pasaje. Y bueno,
ella fue a mirar a su mamá y luego me regresó donde yo estaba y yo estaba sentado y me dijo, ¿qué piensas? So my wife was visiting her mother, and when she returned home, she saw me there sitting, and she said, "So what do you think?" Y es que yo estaba tan profundo porque estaba meditando en el pasaje que vamos a leer dentro de un momento. But I was meditating so much on this scripture that we're about to read, Y la verdad es que me hizo hacer un alto and it stopped me. en mi vida y pensar quién soy yo And I had to think of myself, of who I y am, evaluarme. and evaluate myself. Porque todos tenemos que dejar que la palabra de Dios nos limpie. Because we all Nos have to purifique. allow for the word of God to purify us. Mire lo que dice Pablo, versículo 18, Romanos capítulo 1, y es un poco larga la lectura, pero The por scripture is a favor, little bit long, sígame. but follow me, please. Para aquellos en inglés, les voy a mencionar nada más el versículo donde vamos. For those in English, he's going to be saying the verses so that you can follow along. Romanos capítulo 1, comenzando versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusas. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, permítame seguir, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. 23. Yes, thank you. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y todo es ¿por qué? And all of this is because of what? Porque sus corazones se envanecieron. Because their hearts were hardened. Ahora vamos a entender un poquito más cuando hable sobre la gratitud en un momento, Now we're going to understand a little bit more when we talk about de lo que estamos gratitude leyendo aquí y cómo un corazón vanaglorioso and how a heart that seeks its own glory, y que no es un corazón que está lleno de gratitud para con Dios, that is not filled with gratitude to the Lord, está en peligro de vivir lejos de la presencia de Dios. is in danger of living far from presence. Verse 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso mortal por el que es en contra de la naturaleza. Al igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se dieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29, thank you. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldiciones, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31. Necios, 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. And the last verse, 32. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow.
Verse 21, again, versículo 21 una vez más. Verse 21 one more time. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La ingratitud Ingratitude es una señal de un corazón pecaminoso. is a sign of a sinful heart. Cuando tiene que ver con Dios, es una señal que un corazón que está lejos de Dios. When it comes to God, it shows a heart that is far from Him. Pero mire el otro efecto, número 3, que hace la ingratitud. But look at number 3, the other effect that ingratitude has, Es que la ingratitud nos roba las bendiciones de Dios. is that ingratitude robs us of the blessings of God. Vaya conmigo a Lucas, regresemos a Lucas 17. Let's go back to Luke chapter 17. El mensaje de hoy es un llamado a reflexionar. Today's message is a call to reflect. El ser agradecido no es nada más celebrar el día de Thanksgiving en el mes de noviembre. Being grateful does not simply mean celebrating Thanksgiving on November. El ser agradecido es tener un corazón agradecido todos los días para con lo que Dios hace con nosotros. Being grateful is a daily action of us being grateful to the Lord for everything He's given Lucas us. 17. Luke 17. 10 leprosos 10 gritaron a lepers. Jesús. Yelled out to Jesus. Le pidieron que tuviera misericordia de ellos. They asked Him to have mercy on them. Jesús los manda a los sacerdotes. God sends them to the priests. De camino allá son limpios. On the way there, they're cleansed. Uno nada más regresa. Only one returns. Jesús pregunta, ¿y los otros dónde están? Jesus asked, where are the others? Pero al que regresó But to the one who returned, hubo una bendición extra. he got an extra blessing. Que si los otros hubieran regresado, That if the others had returned, también hubieran sido bendecidos. they would also have been blessed. Y la bendición con el uno que regresó And the blessing of the one that returned es algo más grande que solo la limpieza de su piel. is greater than just the cleansing of his flesh. Versículo 19. Verse 19. Y Jesús le dijo, levántate, porque él se había inclinado a tierra delante de Jesús. Dice, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. And Jesus said to him, arise, because he had gone down to his knees. Go your way, your faith has made you well. Si ves, la ingratitud de los 9 les robó el recibir esa declaración de salvación para sus vidas. So the ingratitude of the 9 robbed them of the blessing of hearing this upon their lives. Esa es la tristeza de hoy en día. That's the sadness of today's times. Muchos buscan a Dios nada más para que les ayude en su problema, en su necesidad. Y cuando Dios les responde, le dan media vuelta, le dan la espalda y se van. Y Dios, Many come seeking the Lord for one specific item, and once they come and they receive, they turn their backs on Him and walk the other way. y somos bendecidos con eso. And we're blessed with just that. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? But what does it gain to have the world but lose your soul? La ingratitud. Ingratitude. Pero no quiero dejarles con este sabor amargo. But I don't want to leave you with this bitter Pero taste in your mouth. sí quiero que todos nosotros nos examinemos. But I do want all of us to self-examine. Porque una de las cosas que he descubierto, Because one of the things that I've discovered, como dije hace un momento, as I said a moment ago, muchos pueden decir que están agradecidos, pero no abren su boca para dar gracias a Dios. many say they are grateful to the Lord, but they don't even open their mouths to say thank you. Tal vez sería bueno volver a eso. Cuando yo estaba más pequeño, In fact, when I was smaller, habían cultos de testimonios. there was testimony services. Y la gente anhelaba a los cristianos a ese culto de testimonios porque hablaban de lo que Dios había hecho en su vida y daban gracias a Dios. And Christians loved these services because they would come, say everything that God had done in their life, and they would all praise the Lord. Pero yo he estado en cultos de testimonios ahora reciente But I've been in testimony services nowadays, y pareciera que toca empujar a la gente. Alguien diga algo. Tiene alguien que tiene que dar gracias a Dios y como que se vuelven las caras a ver, mirando, ve tú,
Ay, todos han hecho Dios algo con ustedes. Amén. ¿Puede dar una palabra de testimonio? But nowadays, when you go to these testimony services, it's more like pulling teeth, where you ask, is there anyone here have a testimony? And everyone starts looking to their neighbor to the left and the right, but no one wants to actually come up. Ay, pastor, es que yo se lo digo suavecito a la otra persona. Aquí yo se lo puedo decir. But pastor, I can go ahead and say it quietly to the other person. El leproso regresó gritando. The man with leprosy returned shouting. ¿Sabe lo que puede suceder con alguien que no conoce de Cristo Do you know what could happen with someone who does not y know que Christ? oye a un cristiano gritar de las grandezas de Dios en favor de su vida? And hearing a Christian scream about the favor of God upon their lives, Aunque no ha abierto su corazón al Señor, even though they haven't opened their hearts to the Lord, él puede decir, a mí me gusta ese Dios que tú estás hablando. he can say, I like that God that you're talking Me about. gustaría tener una experiencia como ese Dios que tú estás hablando. I would love to have an experience with the God you're talking about. Mi Dios en el que yo creo no es como el que tú dices. The God that I believe in is not like the one you're talking Si about. tan solo entendiéramos la importancia If de we only ser understood- agradecido y de declarar en voz alta lo grande, lo bello y lo bueno que es Dios. If we only understood the power there is in speaking in a loud voice the greatness of our God. La creación nos gana a nosotros. Creation beats us. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. And the heavens declare the glory of God. Pero ¿quieres saber algo? But you want to know something? Nosotros somos We are lo más grande de la creación de este mundo. the greatest creation of this world. Repito, nosotros somos I'll repeat, we lo más are grande y especial de la creación de este mundo. the greatest and most special creation of this world. Dios nos dio forma, God gave us form, nos ha dado aliento de vida, gave us the breath of life, creó conforme a su imagen y semejanza. created us in his image and likeness. Solo eso debiera de ser un motivo That enough should para be declarar lo grande que Él es. a motive to declare the greatness of who he is. Gratitud. Gratitude. En los últimos minutos quiero hablarle un poco de gratitud. In the last few minutes, I want to talk about gratitude. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, hay una palabra hebrea que tiene que ver con gratitud. there's a Hebrew word that has to do with Es gratitude. más, hay dos palabras. In fact, there's two words. Torah Torah, normalmente se traduce como gracias. it is normally translated as thank you. Y en el aspecto espiritual, en el contexto espiritual bíblico, And in the spiritual context, biblically, se refiere a algo que tiene que ver con un sacrificio presentado delante de Dios. it refers to something that is being offered as a sacrifice before the Lord. Cuando estaba estudiando en relación a esta palabra, entendí entonces por qué algunos tal vez no son tan agradecidos. And con when I sus was studying labios. this word, I understood why many of us might not actually have gratitude. Porque Torah tiene que ver con sacrificio. Because Torah has to do with sacrifice. La gente en el Antiguo Testamento llevaba sacrificios para dar gracias delante de Dios. The people in the Old Testament went up to give sacrifices before the Lord. Todos los altares que levantó Abraham tenían que ver en agradecimiento a lo que Dios había hecho para con su vida. All the altars that Abraham lifted up were to give sacrifices and thankfulness to what God had done in his life. ¿Cuál es el altar que tú has levantado en agradecimiento a Dios? What altar of gratefulness have you lifted up for the Lord? Hay otra palabra There's another word, que es eucaristos, that word, que también se traduce como gratitud. that is also translated as gratitude. Pero también esa palabra de gratitud tiene que ver con una adoración, But that word of gratitude also has to do with an adoration, con una palabra, con un tiempo de exaltación. with a time of Dios. exaltation to the Lord. Cuando alguien es agradecido, When someone's grateful, entonces en primer lugar demuestra que tiene el carácter de una persona. first up, they demonstrate their character. La gratitud Gratitude demuestra el carácter de una persona. demonstrates a person's character.
¿Cuál es el carácter de una persona que está llena de gratitud? What is the character of a person that's filled with gratitude? Es una persona dócil, sensible, humilde. They're docile, sensitive, humble. Mateo capítulo 7, versículo 12, un versículo muy conocido. Matthew 7:12, a very known verse. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. Cuando tenemos un corazón agradecido, When we have a grateful nos heart, es fácil hacer las cosas a otra persona y decir gracias a otra persona. it's easy for us to go ahead and give and say thank you to others. La gratitud, en segundo lugar, los músicos van pasando, demuestra lo que guardamos en nuestro corazón. In second place, gratitude demonstrates what we guard in our hearts. Allí es un momento para pensar. That's the moment to think. Lucas capítulo 6, Luke chapter 6, en el versículo 45. in verse 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón. The good person out of the good treasure of his heart brings forth what is good, and the evil person out of the evil treasure brings forth what is evil. For his mouth speaks from that which fills his heart. Si su corazón está lleno de gratitud, So if your heart is filled with gratitude, su boca no se puede quedar callada, your mouth can't stay quiet, porque tiene que hablar de la grandeza que Dios ha hecho. because you need to speak about the greatness that God has done. ¿Cómo sabemos que una persona tiene un corazón lleno de gratitud? So how do we know that a person has a heart full of gratitude? Cuando abre su boca When they open their mouth, y cuando está llena de agradecimiento a Dios y a las personas que lo rodean. and then when it's full of gratefulness to the Lord and those that surround them. La gratitud entonces demuestra lo que guardamos en nuestro corazón. So gratitude demonstrates what we guard in our hearts. Pero a la misma vez, But at the same time, la gratitud guarda tu corazón. gratitude guards your heart. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué quiere decir con esto? What are you trying to say with this, Pastor? Bueno, si tu corazón está lleno de gratitud, entonces la gratitud evitará que te enorgullezcas. If your heart is full of gratitude, it will guard your heart from being filled with pride. Que te creas lo mejor. That you think you're the best. Que te creas que es por ti. That you think it's because Oh, of es you. que las horas que tú pasas trabajando. Or the hours that you work. Es que donde fuiste a estudiar, la preparación, esto y lo otro. Or the preparation and where you went to study and this and that. La gratitud guarda, cuida tu corazón. Gratitude guards and takes care of your heart. En tercer lugar, la gratitud nos recuerda que Dios es quien nos sustenta y que sin Él nada somos. Third, gratitude reminds us that it's God who sustains us and we are nothing without Him. Salmo 136. Psalm 136. El salmista habla de la grandeza y la misericordia de Dios. About the greatness and wonderfulness of God. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, Give thanks to the Lord, for He is good, porque para siempre es su misericordia. for His faithfulness is everlasting. Alabad al Dios de los dioses, Give thanks to the God of gods, porque para siempre es su for His misericordia. faithfulness is everlasting. Alabad al Señor de los señores, Give thanks to the Lord of lords, porque para siempre es su for His misericordia. faithfulness is Al everlasting. único que hace grandes maravillas, To Him alone who does great porque wonders, para siempre es su for His misericordia. faithfulness is everlasting. Al que hizo los cielos con entendimiento, To Him who made the heavens with skills, porque para siempre es su for His misericordia. faithfulness is everlasting. Al que extendió la tierra sobre las aguas, To Him who spread out the earth above the waters, porque para siempre es su for His misericordia. faithfulness is everlasting. Y luego en los versículos siguientes
siguientes, And later in the later verses, el salmista hace referencia the psalmist makes a lo reference que Dios hizo en favor de Israel. to what God did in favor of Y Israel. no podía quedarse callado. And he couldn't stay quiet. Los salmos son unos cánticos de alabanza a Dios. The psalms are songs of praise to the Un Lord. corazón agradecido. With a grateful heart, Escribe una alabanza a Dios por lo que ha hecho para su vida. write a worship song to the Lord for what he's done in your life. Usted tal vez puede decir conmigo, Perhaps you could say with me, estaba perdido, I was lost, pero Él me encontró, but he found porque me. para siempre es su For his misericordia. faithfulness endures Estaba forever. enfermo, I was sick. estaba en angustia, I was in no anguish. tenía esperanza, I didn't have hope. pero Él me encontró, But he found me. porque para siempre es su For misericordia. his faithfulness is everlasting. Estaba desconsolado, I was no inconsolable. tuve respuesta, I didn't have an pero en answer. medio de mi angustia, But in the middle of my el anguish, Señor se manifestó, God manifested me llenó himself, de su paz, filled me with his y aunque peace. no cambió mi problema, Even though he didn't yo change my puedo problem, declarar, I can declare, porque para siempre es his su faithfulness misericordia. is everlasting. ¿Por qué no poner un tiempo de gratitud de esa manera? Why do we not have a time of gratitude in this way? ¿Sabe lo que me llenaría de sumo gozo? Y no solo el mío, sino el de Dios. Do you know what would fill me with joy, and not only me but the Lord? Que el día de acción de gracia, That on the day of Thanksgiving, los hermanos vengan corriendo y estén deseosos de decir, pastor, yo sí. That Yo they quiero come running dar and they gracias say, a Dios. I want to Deme give una thanks. oportunidad. I want an opportunity. Porque las cosas han cambiado. Because things have changed. Porque y aunque estoy en dolor y estoy en prueba, Even though I'm in hurt and pero trouble, Él ha sido mi sostén. but he's been Él my ha sido mi sustainer. soporte. He's been my support. Quiero dar las gracias a Dios. I want to give thanks to Quiero God. exaltar su I want to nombre. exalt his Porque name. para siempre Because his es su faithfulness misericordia. It's everlasting. Póngase de pie. Stand to your feet. Una cita más. One more scripture. Primera de Tesalonicenses, usted se la sabe. 1 Thessalonians, you know this one. Capítulo 5. Chapter 5. Mira lo que hace un corazón agradecido. Look what a grateful heart does. Un corazón agradecido A grateful heart acepta la voluntad de Dios accepts the will of God y se goza aún en medio de los problemas. and rejoices even in the midst of problems. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 1 Thessalonians chapter 5, versículo 18. verse 18. Dad gracias a Dios en todo. In everything give thanks. Tal vez ese es el problema que hay, Perhaps that's the problem we have. que estamos esperando que solo cuando nos pasen las cosas buenas That we tener wait for the good time decir que para siempre es su misericordia. to say his faithfulness is everlasting. No, cuando Job fue golpeado en su carne, When Job was broken in his body, cuando Job le fue arrebatado a sus hijos, when Job lost his children, cuando todos sus siervos fueron asesinados, when all of his servants died, cuando perdió hasta casi su riqueza, when he lost his home and his riches, cuando su propia carne estuvo con mucho dolor por lo que le tocó la lepra, when his own body was filled with leprosy, cuando sus propios amigos le estaban acusando, when his own friends were accusing him, él declaró: he declared, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. God gives and God takes away. Blessed be the name of the Lord.